Hola y bienvenidos a Cámara en Vivo, una iniciativa de la Cámara de Comercio Hispana de San Luis. Soy Gabriela Ramírez Arellano, nuevamente con ustedes para promover y presentarles a los negocios, a las personas de nuestra comunidad y darles la oportunidad de conocerlos. Hoy estamos aquí con Richard Hine de Hine Law Firm. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Gabriela. No, me encanta que hayas venido. Quiero oír tu historia, pero platícanos primero. Yo sé que tú eres de San Luis, pero ¿cómo fue que te quedaste aquí? Y más que nada, ¿cómo es que hablas ese español perfecto? Mira, yo soy nacido aquí en San Luis, nunca me pude escapar, de hecho. Entonces, con los estudios legales ya cuando tenía unos 22 o 23 años, luego de haber estudiado español unos 6 años en la secundaria, pues me fui a España y ahí trabajaba, estudiaba y vivía durante unos veranos allá, a los principios de los años 90. Y la idea mía fue pues irme para España, trabajar ahí en un bufete, etc. Pero la vida pues me trajo de vuelta a San Luis, ahí me quedé y pues empecé con la familia mía y tal. Los niños míos son hispanos también, así que seguimos con la lucha. Qué bien, pero ha sido un esfuerzo estratégico tuyo también y a fuerza, porque el aprender otro idioma es difícil y tantos años que le has mantenido, así es de que creo que eso también es muy importante. Tuve buenas ventajas, ricas experiencias y mucho, como dices, privilegio en el haber podido aprender no solamente el lenguaje, sino también la cultura y las varias culturas latinas, habiendo tenido la oportunidad de viajar al exterior, a Latinoamérica, varios países latinoamericanos, y de haber tenido como parte mía pues la cultura hispana. Eso para mí es un privilegio. Y el poder viajar también es, a mi juicio, pues la mejor educación que uno puede tener. Así que, y ahora todo eso lo traes a lo que es el bufete de... Exactamente, entonces se toma esa fluidez con el idioma y se junta con pues el profesionalismo y los estudios, etcétera. Ya llevamos, bueno, yo llevo casi 25 años como abogado, así que tenemos en el bufete nuestro una amplia experiencia, amplia gama de servicios que brindamos y todo en español, así que somos uno de los bufetes únicos, creo, en Missouri, que seamos todos bilingües en el bufete. Ay, qué bien. Platícanos entonces un poquito acerca del bufete. ¿Qué tipo de servicios, a qué tipo de leyes se dedican? ¿Qué tipo de casos ves? Claro, empezamos con lo civil, o sea, litigios más que nada. Casos donde, por ejemplo, bueno, para decirte, tenemos, diría, 3 tipos de clientela. Una sería el trabajador fundamental, ¿no? Es el que trabaja en las yardas o en las cocinas. Y tratamos con muchos trabajadores. Segundo serían los emprendedores, ¿no? Los que montan sus propios negocios, como ustedes, que tienen por ejemplo, su restaurante, etcétera. Son los que realmente crean empleo para la comunidad y que enriquece pues la comunidad no solamente aquí, sino a todos lados del país. Y luego tenemos a los profesionales, los doctores más que nada, que han venido de Latinoamérica. Hay una comunidad bastante grande de doctores latinos radicados aquí en el área metropolitana de San Luis. Eso mayormente constituye lo que es la base de la clientela nuestra en el bufete. Entonces, brindamos servicios a todos esos clientes. Por lo general son casos civiles. Por ejemplo, los trabajadores que se lastiman en el trabajo, llevamos muchos casos de esos, tienen cuestiones médicas, facturas médicas, etc. Entonces, le ayudamos a pagar sus facturas médicas y conseguirles compensación por la permanencia de sus lesiones. Accidentes de tránsito también, casos penales, casos de tickets de tránsito, manejar ebrio, etcétera. Cuando uno hace un error, pues comete el error y le tratamos a ayudar con las consecuencias, ¿no es cierto? Y luego la parte que para nosotros, especialmente entrando ya en lo que sería la campaña electoral del año 2020, es la parte de inmigración. Entonces estamos intentando empujar a los que
estén aquí durante años como residentes, convertirse ya en ciudadanos para que puedan ya votar en las elecciones del 2020. Y me gustaría pues agregar que habría que empezar ya en junio o julio de 2019, dados los plazos de espera que ahora se están experimentando en el procesamiento de los casos de ciudadanía para que puedan votar ya en el otoño del 2020. Ajá. No, sí, es bien importante eso, porque especialmente con las elecciones para el año que entra, la gente tenemos que estar preparada para ir y ejercer nuestro derecho de votar, porque si no nos caen las consecuencias y después estamos aquí sufriendo. Así es. ¿Y ustedes ayudan con ese proceso de la ciudadanía? Efectivamente, y por eso hemos estado en el bufete intentando armar marketing o un programa de educación también a la gente para que sepan que hay que tener tiempo por adelantado para poderse analizar caso, porque cada caso es diferente. A lo mejor alguien tiene un historial penal o algo que le puede afectar, entonces hay que analizar todas las cuestiones y dudas que pudiera tener un cliente como para hacerse ciudadano estadounidense. Y abrirnos los brazos a los inmigrantes. Sí, no, definitivamente. Y preguntándote acerca de los servicios a emprendedores, me interesa mucho eso. ¿Qué tipo de servicios dan? ¿Como asesoría cuando uno va empezando su negocio o solo cuando ya se hayan metido en algún problema? De todo. O sea, cuando uno ya monta su propio negocio, les doy la bienvenida al club, ¿no? Porque también soy emprendedor con el bufete de abogados, que es también un negocio en sí. Entonces hay que saber cómo montar la papelería inicial, como para montar la compañía, tener también conocimientos sobre contabilidad, sobre las cuestiones fiscales para poder pagar pues, los impuestos que hacen falta. También al iniciar un negocio muchas veces hay que rentar un espacio, entonces es muy bueno tener el contrato de arrendamiento revisado por un profesional con conocimientos sobre pues los detalles de un contrato de arrendamiento. Luego ya, ojalá que no haga falta mucho asesoramiento legal, pero a veces vienen problemas, vienen demandas, vienen problemas con la clientela, etcétera. Entonces le podemos ayudar con toda clase de asesoramiento legal en cuanto a montar y gestionar pues un negocio. Ay, qué bien, me encanta porque sí, hay muchas preguntas sobre cómo empezar. Es fácil el papeleo en sí, pero como dices tú, cuando ya llega uno hasta el primer paso de arrendar algo y que nos pasó a nosotros, ¿no? Que, yo hablo inglés, yo entiendo el contrato y luego pasa algo y le estoy hablando al dueño y no, está en el contrato que tú lo tienes que arreglar. Entonces, me hubiera encantado haberte conocido antes. Muchas veces, pues, aunque sea el contrato en inglés, es un inglés legal, que es otro idioma que la gente no sabe, porque, bueno, son las palabras, pero los significados de las palabras legales son impactantes. Sí, entonces, no, muy confundido. Sí. Y platícanos un poquito acerca de, el tener un bufete es como tener algún negocio. ¿Tienes algunos consejos o algunas cosas que te han resaltado durante los años que has tenido tu propio negocio como para poder apoyar a la comunidad que quizás esté interesada? Yo diría que no tenga miedo el emprendedor de aconsejarse con profesionales. Normalmente les aconsejo a los clientes que están formando su propia compañía tener 5 relaciones con profesionales. El del banco, porque a veces pues hace falta un préstamo. El abogado para ayudar con la papelería inicial y los contratos, etc. El tipo o la tipa de seguros, porque hay que tener el respaldo de una compañía aseguradora en caso de algún problema. Un contador casi primordial, porque el contador va a ser el que te aconseja sobre las remesas que hay que hacer al gobierno cada mes o cada cuarto, dependiendo de la clase de compañía que tenés. Y luego al finalizarse el año fiscal, también cómo preparar las declaraciones y cómo también tomar ventaja de las leyes fiscales como para rebajar los impuestos. Y luego una persona si está ya empezando a contratar a gente como para preparar payroll, el payroll para pagar a los empleados. Sí, no, eso también es muy importante. Y antes de ir a un comercial también me gustaría preguntarte, ¿qué consejos tendrías para cómo es que uno puede escoger un abogado? Porque hay tantos abogados, imagino que
obvio, tú eres abogado, así es de que tú sabes más o menos cuáles han sido las barreras que te ha comentado la gente al escoger o a contratar a alguien. Yo diría que vaya con experiencia, ¿no? O sea, hay abogados que se egresan de las facultades de Derecho cada año que no tienen la más menor idea de cómo ejercer la abogacía de manera ética y correcta. Y son a veces peligrosos porque no tienen el entrenamiento o el contacto con profesionales que llevan décadas haciendo la abogacía como para saber cuándo están ellos mismos cometiendo errores. Entonces yo diría que elijan aquellos con experiencia o aquellas con experiencia y que se vayan a entrevistarse con la persona, porque también es una relación no solamente profesional, sino también personal. Entonces, si lleva bien con la persona o si no, pues eso tiene que ver mucho también. Y a ver si te inspira confianza. Ok, qué bien. Yeah. Y si alguien se quiere comunicar directamente contigo, lo vamos a poner en los comentarios, pero ¿recomiendas por teléfono, en la página de internet o cómo se puede comunicar la gente más fácil? Con teléfono es 314-645-7900 y la página web es mi apellido HEIN y luego la palabra legal.com o por email que es rhein@heinlegal.com. Ok, si se confundieron lo vamos a poner en los comentarios para que lo ven, pero vamos a seguir con otro invitado especial de la oficina de Rick, pero regresamos con ellos después de estas palabras acerca del programa de Hispanic Leadership Institute. Yo soy la fundadora y presidenta de Lusco Technologies. Lusco es una empresa de consultoría de ingeniería civil y eléctrica que damos servicios de ingeniería de diseño y también gerencia de proyectos para empresas de electricidad como Ameren. Lo que más disfruté de HLI de los 9 meses, yo creo que son 2 cosas. La primera es la conexión. Ahora tengo 19 nuevas conexiones en San Luis que puedo llamar que son mis amigos. Y la segunda es que aprendí muchísimos conceptos que puedo aplicar en la empresa. No importa en qué nivel estés en tu punto profesional, si estás comenzando una nueva carrera o si eres empresario o estás pensando en abrir tu propia empresa o si estás contento donde estás trabajando pero quieres llevar tu carrera hasta el próximo nivel, aprendes muchas cosas. La principal cosa que noté que hubo un cambio directamente en mí después de hacer el programa de HLI fue que hacerle valor a mi voz en la comunidad donde vivimos. A través de la Cámara de Comercio, a través del programa, me puse en contacto con Casa de Salud y después de meses de conociéndonos, ahora sirvo como en el grupo directivo de Casa de Salud. Yo no necesito un Public Relationships, PR company, o sea, la Cámara de Comercio lo hace. Son increíbles en ese aspecto. Y también cultura y comunicación. Hay uno de los speakers a través del programa de HLI que pasamos un día entero aprendiendo cómo leverage your Latino culture y tanto me gustó esa clase y tanto impacto tuvo en mí que ya ella, Martha Campbell, ha venido 2 veces a Lusco a entrenar a mi equipo. Cualquier persona que quiera aprender más para profesional o personal para llevar su carrera hasta el próximo nivel, sería importantísimo involucrarse con HLI. Son 9 meses, pero solamente un día por mes. Y es un día que estás conectado solamente en ti, que estás dedicado en ti para aprender profesionalmente y personalmente. Los speakers, y tanto los speakers como los compañeros y las personas de la Cámara de Comercio están invirtiendo su tiempo en ti. Entonces yo pienso que deberíamos tomar ventaja. No cuesta tanto y tienen becas que si no puedes pagar la clase, hay maneras de que ellos te pueden ayudar. Mi nombre es Luznail Rondón Habeberger de Lusco Technologies y yo soy egresada de HLI. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana de Smart Insurance y quiero hacerles una pregunta. ¿Tienen una compañía de roofing, drywall, pintura, concreto o remodelación en general? Aquí en Smart Insurance les podemos ayudar con sus seguros. Usualmente los General Contractor les van a pedir 2 pólizas,
Workers' Compensation, que sirve para cubrir a sus empleados, y General Liability, que sirve para daños a terceros en general. En Smart Insurance hay una ventaja muy grande. Los podemos acompañar desde abrir su compañía hasta las auditorías a final de año. Este servicio no lo tienen en ninguna otra agencia. Es importante que si quieren empezar un negocio o incluso si ya tienen experiencia, tengan un acompañamiento profesional y que además tenga la capacidad de traducir el idioma de la aseguranza al español. Si desean más información, nos pueden llamar, se pueden acercar a la oficina o nos pueden buscar en nuestras redes sociales o página web. Recuerda, si estás buscando seguros, Smart Insurance es tu mejor opción en San Luis. El programa de Hispanic Leadership Institute es un programa excelente para cualquier profesional y ahorita acaban de graduar la última clase, así es de que estén preparados para ver más información acerca de las aplicaciones que se van a abrir pronto para el nuevo programa que empieza en octubre. Y ahora estamos aquí con Enrique Marín, que está con nosotros también de Hein Law. Ya. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, bienvenido. Nos encantaría saber un poquito acerca de su historia, de cómo fue que llegó aquí a San Luis. Y yo sé que me platicó un poquito hace ratito, pero platique para que nuestros seguidores lo conozcan. Ok. Bueno, mira, yo llegué a este país en el año 2003. Si debo hablarte de la historia, ¿no? Debería remontarme entonces un poco atrás a cómo estuve en Venezuela, qué hice en Venezuela. Yo trabajé desde mi juventud durante 27 años para la policía de tráfico allá en Venezuela. Y allí estuve esos 27 años. Comencé muy joven y fui a una escuela militar donde me gradué de oficial de tránsito terrestre. Eso me llevó a obtener cierta jerarquía, ¿no? Que eso pues me puso al mando de varios contingentes de personas y enseñanza. Durante ese tiempo aprendí mucho de la gente, traté de ayudar a las personas. Esa era la misión que teníamos dentro de la institución. Y bueno, mientras estuve allí también, me fui a la universidad. Me gradué, estudié leyes en la Universidad de Carabobo y me gradué en el año 92. Yo tenía 45, 46 años cuando me gradué. Y bueno, durante ese tiempo, mis hijos, yo tengo 4 hijos, estoy casado desde hace 50 años con Elsa. Felicidades. Gracias. Elsa es también abogado igual que yo, nos graduamos en la misma facultad y tenemos 4 hijos. Esos 4 hijos comenzaron a estudiar siempre, allá en Venezuela las universidades son gratuitas y pudieron estudiar y se iban graduando, y a medida que se iban graduando, como yo estaba en esa parte, tú sabes, del gobierno, yo podía ver lo que estaba por venir. Entonces mis hijos, a medida que se fueron graduando, fueron emigrando hacia los Estados Unidos. Nosotros le damos gracias a Willy, que es el esposo mayor de mi hija mayor, que él es americano, porque sus padres eran americanos, pero él nació en Barquisimeto, allá en Venezuela, pues. Y sus padres estaban allá y murieron allá en Venezuela inclusive. Bueno, el caso es que a raíz de todo esto comenzaron mis hijos a graduarse y a venirse. El primero que se vino fue el varón, porque el varón era un buen pelotero el muchacho y se supone que él podía llegar, tú sabes, a lo que todo pelotero quiere. Pero lamentablemente tuvo un accidente y eso le cerró su carrera. Sin embargo, quedó aquí trabajando y llegó a hacer su vida aquí, ahorita está bien también. Pues todos mis hijos están aquí, todos vivimos aquí en San Luis. Como te dije, llegamos en el año 2003, nosotros los padres, porque ellos vinieron, ya ellos tienen aquí 25, 30 años, pues, y los tengo
tenemos 8 nietos, ya una se está graduando de la universidad también. O sea, tenemos mucho tiempo, ¿entiendes? Y hemos hecho una buena familia y una gran cantidad de amigos. Somos parte de la Asociación Venezolana de acá de San Luis, que la Asociación Venezolana tiene también una cantidad de años tremendo. Nosotros ayudamos los primeros años de nuestra llegada acá, hasta hace como 2, 3 años, pero ya es hora de que la juventud esté dentro de esa asociación y ahorita tenemos una directiva extraordinaria, muy emprendedores los muchachos y muy habilidosos para hacerse meter en las redes, y ahí estamos, pues, ¿me entiendes? Ok, llegué aquí a los Estados Unidos. Ahora viene la parte de acá, ¿no? Llegué aquí a los Estados Unidos y comencé a estudiar inglés en el Parkway, ¿no? Pero se me hizo muy difícil porque yo tenía ya cuando llegué aquí como 56 años, ¿entiendes? Entonces es una cuestión dura, ¿no? Sin embargo, se me ocurre un día pensar y digo, yo tengo que aprender en la práctica de alguna manera. Yo no sé si te puedo nombrar un negocio donde yo fui. Sí, sí. Ok, entonces yo me fui a Snoop, a una feria de trabajo y apliqué. Por supuesto, todos hablan en inglés, yo no entendía, pero mi hija mayor estaba conmigo. Y ella me traducía y me decía las cosas. Y apliqué, chica, y me aceptaron a trabajar. Y yo lo que hacía era embolsar. La gente, tú sabes, compraba su cosa y yo embolsaba, pero me hablaban y ese era un medio que yo dije, yo aquí puedo aprender algo de inglés. Y efectivamente, comencé mis primeros pasos realmente en el inglés, porque aun cuando en bachillerato allá en Venezuela uno puede estudiar inglés, yo era flojo para el inglés, muy flojo, y mira dónde estoy. Creía que nunca lo iba a Nunca usar, lo iba a usar, ¿verdad? mira dónde estoy. Sin embargo, bueno, ocurrió, hija, que aquí nos quedamos. Siempre llegamos aquí a San Luis y aquí estamos desde que llegamos, no hemos salido de aquí. Luego, cuando ya yo sentí que debería buscar algo que hacer, pues yo soy abogado, a mí no soy un abogado licenciado aquí, pero nadie me puede quitar que soy un abogado, pues tengo un título de abogado, ¿entiendes? Que no puedo ejercer aquí como abogado porque no he hecho la reválida y todo esto, bueno, pero me sentí que debería buscar en mi ramo qué podía hacer. Entonces, mi esposa y yo nos fuimos de voluntarios a Immigration Project, que es una asociación sin fines de lucro que estaba en Granite City. Y ahí tuvimos 2 años. 2 años, ella duró menos tiempo porque ella se dedicó a cuidar a sus nietos, pues. Pero yo entonces sí, yo me dediqué al trabajo de inmigración. Y ahí fui aprendiendo, duré allí 2 años con ellos. Luego eso lo mudaron de acá, de Granite City, más arriba en Illinois, entonces para mí era muy difícil ir. Sin embargo, empecé a buscar en los diferentes bufetes de quién me podía dar la oportunidad y me encontré con Richard Hines. Richard me aceptó en el bufete y yo llegué como asistente de otro abogado que estaba allí, que era Edward Felly, ¿no? Y Edward se dio cuenta que yo dominaba bastante la inmigración y entonces él le gusta mucho las cuestiones penales. Entonces él se fue hacia el lado de él. Pero Richard, sin embargo, me dejó en la oficina y yo me encargué de ese departamento de inmigración. Claro, yo hago todas mis cosas, pero él es el que revisa y trabajamos en coordinación los dos, ¿me entiendes? Y cuando no se puede hacer algo, lo decimos. Nosotros tenemos como norte, como meta, ayudar al inmigrante. Porque, bueno, como ya tú pudiste ver, Rick se la ha estado por los países latinos y todo eso, y queremos mucho, pues, ayudar a esta gente. Y más yo, pues, un venezolano que sé los problemas que están ocurriendo con los venezolanos ahorita, que no éramos inmigrantes, y bueno, hay cualquier cantidad que ha salido. Entonces, desde que estoy allí, sin embargo, también he ayudado a Rick en la parte de, ¿cómo se llama?, de personal injury, los accidentes de tránsito, que son para mí una
una cuestión muy fácil de saber si realmente hay oportunidades o no, porque yo hacía eso en Venezuela, pues. Y en Work Compensation también, que son los accidentes de los trabajadores y todo esto. Y la mayoría, tú sabes, que son gente que trabaja haciendo techos y cosas y se caen, entonces son latinos la gran mayoría. Entonces, bueno, nosotros ayudamos en lo que podemos a esa cantidad de personas. Por supuesto, yo tengo un mensaje para el latino cada vez que hablan conmigo. Yo les digo, mira, nosotros estamos llegando a un país que no es el nuestro, que nos ha dado la oportunidad y por lo tanto tenemos que adaptarnos a todas las leyes y a todos los continuismos y todas esas cosas, ¿me entiendes? Y debemos respetar donde estamos, pero lo que decíamos, Rick decía antes, nosotros estamos empujando para ver que el latino se haga ciudadano americano, pues, porque si estamos aquí y trabajamos aquí, defendemos este otro país que nos ha cobijado. Entonces, lo lógico es que nos hagamos ciudadanos para obtener también los beneficios y el respeto y los deberes y todo de la... No se me agarre todo, pero así es. No, qué bien, no, creo que es bien importante porque igual, como dices, estamos aquí, tenemos que aportar nuestras contribuciones para poder ayudarnos uno al otro, claro, así claro como tú sí. estás haciendo ahora. Eso es Llegaron, empezaron su familia, la han podido crecer y ahora llegaste al punto de que sé que te encanta la ley, pero también veo que te encanta más ayudar a las personas. ¿Cómo no? Y poder apoyarlas en las barreras que tengan, en los retos. Así es. Así es de que, bueno, gracias por platicar con nosotros. Creo que es bien importante tener a personas que están interesadas en ayudar a la comunidad, especialmente en leyes, porque a veces se nos complica. Claro. Tenemos un problema, nos da pena, nos da vergüenza, o quizás no tenemos los recursos o la información necesaria para poder salir adelante. Como dijo Richard hace rato, todos cometemos errores. Claro que sí. Entonces, ahora vamos a ver las consecuencias, pero de una manera que nos va a beneficiar a todos y que nos va a ayudar a poder seguir produciendo, porque también a veces no buscamos ayuda legal y luego ya nos quedamos hundidos en una situación que no se puede arreglar. Claro, a veces que la gente es muy tímida, ¿oíste? Y le da miedo, pero no, deben buscar ayuda, buscarnos a nosotros los podemos ayudar, buscar a cualquier profesional en su ramo, el médico, el otro, que lo ayude, ¿me entiendes? Y el todo es hablar. Todo es hablarle y bueno, como todo hay que aprender el idioma, ¿entiendes? Pero yo sé que el latino es muy emprendedor. Tú ves que nosotros vamos por una pared y esa pared se nos atraviesa y de alguna manera abrimos un hueco, alguna cosa y pasamos por debajo, pero vamos, ¿entiendes? No nos paramos. Sí, entonces, es necesario que la gente confíe en sí mismo, ¿ok? Llegaste a un país que no es el tuyo, pero tú tienes que tener ideas, metas para llegar a tener un buen futuro y una calidad de vida. Eso es importante. Muy importante. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. Si quieren platicar con el señor Enrique Marino o con Richard Hine, por favor comuníquense con ellos. Me imagino que pueden platicar con ustedes de cualquier situación, realmente para conocerlos y ver si es algún modo de que puedan trabajar o les dan alguna referencia a otro lugar. Pero creo que es bien importante para nosotros especialmente que los dos hablen español, que toda la oficina hable español. Y como dijo Richard también, no solo es entender el idioma, sino también aprender y entender la cultura. Eso es porque correcto. Parte de eso también es nuestra cultura, es muy diferente. Muy diferente. Así es de que por favor comuníquense con ellos directamente. Con cualquier pregunta, vamos a poner la información dentro de los comentarios. Acuérdense que vamos a poner más información acerca del programa de Hispanic Leadership Institute para aquellas personas que estén interesadas en participar. Y nos vemos entonces con ustedes nuevamente el próximo mes. Gracias por estar con nosotros.